el libro de Nehemías. Y hablábamos que Nehemías es un ejemplo bien maravilloso de cómo la obra de Dios prospera. Y Nehemías representa a un líder de Dios, que decíamos que inicialmente en nuestro tiempo representa la obra de nuestro Señor Jesucristo, el carácter y la manera como Él avanza su propósito en medio de la tierra. Y veíamos unos ingredientes en la vida de Nehemías. Nehemías fue un hombre que tuvo amor, tuvo compasión por la obra de Dios. Y además fue un hombre que oró, devoción. Pero no solo eso, en parte de esa oración y devoción, Dios comenzó a mostrarle las necesidades y le dio como el discernimiento de todo lo que requería la obra de Dios. Y decíamos que en nuestros tiempos esos principios siguen siendo muy latentes. Dios hace su obra a través de hombres y de mujeres. Hombres y mujeres que aman su causa, hombres y mujeres que oran por su causa, y hombres y mujeres que de alguna manera son preparados, son llenos de sabiduría, de gracia, de discernimiento, para llevar a cabo una obra aquí en la tierra. Amén. Entonces vamos a seguir viendo un poco la obra de Nehemías. Y aquí, hoy vamos a ver apenas un poco la influencia de Nehemías. Vamos a ver un poco el trabajo colectivo que él llegó a producir en medio del pueblo de Dios. Y por último, vamos a ver como un apéndice de algunas personas que no se involucraron en esa obra. Entonces, yo les dije el capítulo 3, pero vamos a comenzar en el capítulo 2, cuando Nehemías llega a la ciudad. Dice que él vuelve a Jerusalén con el propósito y el permiso del rey de avanzar en el propósito de restaurar el muro y las puertas de la ciudad. Entonces dice ahí en el capítulo 2, verso 15, dice que después de que llegó, subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales, verso 16, a dónde yo había ido ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Entonces Nehemías vuelve a Jerusalén, hermanos, y él comienza a recorrer la ciudad. Recorre las puertas, ve un poco las ruinas. Y lo que él dice ahí en ese pasaje que era que él no había hablado con nadie acerca del propósito que él tenía. Ya inicialmente podemos ver, hermanos, que Nehemías, él de alguna manera corrobora con sus propios ojos la condición de la ciudad, la condición del muro. Él comienza a caminar y comienza a darse cuenta que lo que había escuchado en Susa era cierto. Él ve de alguna manera con sus propios ojos las piedras destruidas, las piedras quemadas, las puertas derribadas, el muro destruido. Seguramente él no solo vio la parte física, sino la condición de pobreza y de miseria en la que se encontraba Jerusalén. Entonces, de alguna manera, Dios le permitió a Nehemías contemplar con sus propios ojos la condición en la que se encontraba Israel y especialmente Jerusalén. Y esa experiencia a veces no es agradable, hermanos, pero es una experiencia necesaria. A veces Dios nos va a permitir de alguna manera contemplar la realidad de la condición en la que se encuentran las cosas. En un sentido se puede aplicar de muchas maneras, pero así como Jerusalén tenía el muro quemado, las puertas destruidas, cuando a veces uno comienza a hacer un examen juicioso a la luz de Dios, a la luz de su palabra, podemos encontrar que esa puerta quemada, que esa piedra quemada, que esa ruina es mi vida espiritual. Yo comienzo a darme cuenta que mi vida espiritual es una vida de oración arruinada. Mi vida de fe es una vida de fe quemada. Comienzo a darme cuenta que no estoy en la condición que debería estar como hijo de Dios. O a veces ese examen puede ser mi vida familiar. Yo como esposo, mi relación matrimonial, la crianza de mis hijos, es como una ciudad quemada, una ciudad derribada, una ciudad con muchos problemas y dificultades, una ciudad en vergüenza.
O a veces ese examen puede ser ese examen de vida de iglesia. Yo comienzo a considerar la iglesia, y la iglesia que encuentro en la Biblia no es la iglesia en la que yo vivo, no son los hermanos con los que me congrego. Encuentro que el ministerio de la palabra está en ruinas, la adoración está en ruinas, el gobierno es deficiente. Bueno, comienzo a encontrar muchas realidades que a veces se encuentran en el pueblo de Dios. Y esa experiencia no es agradable, ¿no? La experiencia de ver tal vez la ruina, la pobreza, la dificultad, la vergüenza que a veces tiene nuestra vida espiritual, que a veces tiene nuestra vida familiar, que a veces tiene nuestra vida de iglesia, que a veces tiene nuestro ministerio, no es agradable. Pero lejos de desanimarnos con esas condiciones, lo que vamos a encontrar acá, como decíamos desde el miércoles, es un hombre que tiene el amor suficiente y la fe suficiente en Dios para creer que Dios puede cambiar la situación, para creer que esa ruina puede ser quitada, para creer que las cosas que están mal pueden ser restauradas. A veces nosotros tenemos un legado como cristianos de una obra gloriosa que Dios comenzó en el pasado, pero ese pasado es muy lejano porque nuestra actualidad es diferente. Pero Dios siempre va a levantar hombres y mujeres que Él puede usar con su gracia, con su espíritu, para cambiar las situaciones. Y ese es el trabajo del liderazgo espiritual de Nehemías, que de alguna manera, hermanos, como decíamos, si él representa a Cristo, nosotros también creemos que el Espíritu de Cristo, el Señor, camina en medio de su iglesia. Y Él conoce las situaciones de su iglesia, Él conoce las situaciones de nuestra vida espiritual y Él puede restaurar. Ahora, lo primero que vamos a ver hoy es la influencia de Nehemías. Entonces mire lo que dice ahí en el verso 17. Él no había hablado hasta el momento, pero en este momento él va a dirigirse al pueblo. Dice en el verso 17, dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces aquí vamos a darnos cuenta, hermanos, que ya Nehemías pasa de orar y hablar con Dios, ponerle este asunto a Dios, pasa a hablar con el rey, ahora a hablar con el pueblo. Nehemías ve la situación, pero él viene con el propósito de restaurar. Y él ahora tiene que dirigirse al pueblo de Dios. Y esas palabras que él dirigió al pueblo de Dios, yo creo que el Espíritu de Cristo tiene que también dirigirlas a nuestros corazones. Nehemías habla al pueblo y les dice: miren la situación en la que estamos, pero vamos a trabajar. Vamos a involucrarnos, vamos a edificar, vamos a restaurar, no estemos más en oprobio, ¿sí? Nehemías, lejos de ser un pesimista, lejos de ser un condenador, es un hombre que tiene la visión de que Dios puede cambiar las cosas. Y eso ya es un ejemplo para nosotros, hermanos. De alguna manera el verdadero liderazgo y la verdadera autoridad que Cristo representa en su pueblo a través de sus siervos tiene como propósito levantar al pueblo, animar al pueblo y estimular al pueblo, ¿sí? Esa voz de Nehemías era una voz de aliento, de esperanza en medio de la ruina, en medio de la dificultad. Porque a veces fácilmente Nehemías, si fuera como a veces somos nosotros, se pararía y les diría: miren la ruina, miren la condición en la que está, miren la pobreza, miren la miseria. Pero a veces nosotros nos quedamos solo en esa parte. Pero Nehemías, aquí como una voz de esperanza y aliento, nos dice: vengan, trabajemos, edifiquemos, ¿sí? Vamos a involucrarnos en este propósito. ¿Y cómo Nehemías puede estimular al pueblo e influenciar al pueblo? Miren lo interesante que él hace con sus palabras en los versos siguientes. En el verso 18, miren lo que él dice: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena
sobre mí. Él va a comenzar a contarles que ese propósito de reedificar la ruina de Jerusalén no era un propósito de él, era un propósito de Dios. Y Dios había hecho una obra maravillosa, moviendo el corazón de él primeramente y llevándolo a hablar con el rey. Y de manera maravillosa, el mismo rey que había detenido la obra hacía algunos años, ahora estaba dispuesto a ayudarles. Les había dado recursos, les había dado seguridad y les había dado cartas para que ellos comenzaran a reedificar. ¿Qué significa eso, hermanos? El testimonio de Nehemías comienza a ser un aliento, una esperanza para aquel pueblo que estaba en oprobio. Ahora, hermanos, si decimos que Nehemías en un sentido representa a Cristo y pudiéramos escuchar la voz de Cristo en Nehemías, ¿qué diría el Señor a nosotros? Miren lo que podríamos pensar que Cristo dice a nosotros. Miren, ustedes están en ruina, ustedes están en pobreza, ustedes están en vergüenza, pero yo, diría Cristo, yo morí por ustedes y resucité y ascendí a los cielos y el Padre me ha dado toda autoridad y yo les envío el Espíritu Santo. Venid y trabajemos juntos. Si el testimonio de Nehemías era, hermanos, estimulante, mucho más para nosotros saber quién es el que nos llama a restaurar nuestra vida espiritual. ¿Quién es el que nos llama a edificar nuestras casas? ¿Quién es el que nos llama a cooperar con la edificación de la iglesia? No es cualquier líder, no es cualquier hombre, no es Nehemías. Es el propio Hijo de Dios resucitado. Es el propio Hijo de Dios exaltado. Es el propio que recibió toda autoridad en los cielos y en la tierra, que nos dice, venid y trabajemos. Yo pienso, hermanos, que mucha de nuestra ruina, mucha de nuestra pobreza, mucho de lo oprobio que tiene el pueblo de Dios es porque no conoce a su gran líder y salvador, Jesucristo. Porque nuestro gran líder y salvador Jesucristo puede salvarnos de una vida espiritual en ruina. Puede salvarnos de una vida espiritual de pecado, de vergüenza, de pobreza. Y puede hacer de nosotros hombres y mujeres piadosos, llenos de su gracia, llenos de su vida. Nuestro Señor puede edificar nuestras casas. Nuestro Señor puede bendecir tan ricamente su iglesia, que su iglesia puede salir de la condición en la que se encuentra. Entonces lo primero que hace Nehemías es mostrar su testimonio. Pero hermanos, lo que Dios había hecho con Nehemías en contraposición con Cristo es pequeño. Cristo es todavía mayor en gloria, en poder, en autoridad. Si nosotros pudiéramos ver a Cristo, hermanos, contemplar a Cristo, nos podemos llenar de aliento y de ánimo para trabajar. Para invertir en nuestras vidas, para invertir en nuestras casas, para invertir en la iglesia, para invertir en el ministerio que el Señor nos ha dado. Y él sigue diciendo, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Entonces él le contó todo lo que ya habíamos leído en los versos anteriores, él se los contó a ellos y eso hizo que el pueblo despertara, que el pueblo se animara, que el pueblo de alguna manera tomara ánimo en medio de esa situación. Entonces, hermanos, aquí hay un principio bien importante, sobre todo viendo a Nehemías. El liderazgo de Dios siempre tiene el propósito de estimular y despertar al pueblo de Dios a involucrarse en la obra de Dios. Nehemías no estaba diciendo esas palabras para que los hombres lo vieran, lo contemplaran o lo admiraran, sino de alguna manera él tenía el propósito de despertar a las personas a tomar un compromiso con la situación en la que se encontraban. Y eso se necesita hoy en día en medio de la iglesia, hermanos. Se necesita que de alguna manera la autoridad de Cristo representada por sus hijos en medio del pueblo de Dios, de alguna manera traiga una palabra y un testimonio de aliento que despierte los corazones, que genere compromiso, que despierte a cada uno de nosotros a participar en la obra de Dios. Y saben qué, hermanos,
gran parte de nuestro trabajo es de alguna manera traer aliento, de alguna manera traer ánimo, de alguna manera despertar para que las personas se comprometan con el propósito de Dios. Y Nehemías apeló a lo que había vivido y a las bendiciones que había recibido para estimular al pueblo a levantarse. Pero como les decía, si algo puede ser como un tónico, si algo puede ser como un estimulante para nuestro corazón, es en la medida que nosotros conocemos y contemplamos más a nuestro Señor. Contemplamos su propósito, su obra, sus recursos. Yo creo que en la medida que la iglesia pueda conocer más plena y profundamente a Jesucristo, la iglesia se va a despertar a cooperar con su obra. Y ese es uno de los problemas que nosotros tenemos, porque hay tanta falta de compromiso, porque hay tanta dedicación, porque hay tanta apatía en medio del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios no conoce a su gran líder, porque su pueblo de Dios no escucha a Jesucristo, porque el pueblo de Dios a veces es indiferente a la posición, a la gloria y a la palabra de aquel que está sentado en el trono. Pero en la medida, hermanos, cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, en la medida que Pedro fueron sus ojos abiertos a la persona del Hijo de Dios, Pedro recibe las siguientes palabras: y tú eres Pedro, y sobre esta roca, lo que acabas de decir, yo voy a edificar mi iglesia. ¿Qué era eso, Pedro? Yo tengo una obra. Y de alguna manera tú vas a ser parte de esa obra. Entonces, hermanos, en esta primera parte vemos la importancia de poder escuchar la voz de aquel que está en el trono y ser estimulados a participar en aquello que Él quiere hacer. ¿Cuál sería el proyecto de Cristo? ¿Qué será lo que el Señor está haciendo en estos días? ¿Cuál es su obra? ¿Sí? Él dijo un día: yo edificaré mi iglesia. La obra de Nehemías era el muro de Jerusalén. La obra de Jesucristo es la salvación de los hombres que llegan a conformar esa gran edificación que es la iglesia del Cordero. Y en la medida que nosotros podamos ver a Cristo, conocer a Cristo, oír a Cristo y ser influenciados por Cristo, Él va a irnos motivando, despertando a cooperar con el trabajo que Él está haciendo. Y ahora miren la respuesta preciosa que recibe Nehemías del pueblo. Entonces, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Miren, hermanos, que las palabras de Nehemías tuvieron un gran efecto en el pueblo de Dios. Ellos, al escuchar la palabra de Nehemías, ellos lo que dijeron fue: levantémonos y edifiquemos. Esas palabras de alguna manera van a hablar del trabajo que ellos van a hacer. Y ese sería el segundo punto de nuestra enseñanza. Después de ver la influencia de Nehemías, que en este caso, como decíamos, representa a Cristo, ¿cómo responde el pueblo? Hermanos, si usted va a mirar que en la historia de Israel, pocas veces Israel respondió de manera adecuada. Muchas veces ellos oían y no se arrepentían. Muchas veces ellos oían y seguían amando sus ídolos y actuando de manera desobediente. Pero Nehemías, de manera particular, él fue efectivo en su llamado. Su influencia y sus palabras despertaron a esta generación a comprometerse con una obra que era necesaria y urgente. Y la disposición de este pueblo, hermanos, es un gran ejemplo para nosotros de cómo deberíamos responder ante la palabra de Dios. Ahora, hermanos, ellos van a comenzar, miren, si usted lee todo el libro, es que no tenemos el tiempo, ellos van a comenzar un trabajo que demandaba de ellos casi todo el tiempo. Ellos iban a comenzar un trabajo que los iba a poner en una situación muy peligrosa. Ellos iban a comenzar un trabajo donde no habían recursos, ¿sí? Pero ¿cuál era la esperanza de ellos? Que era la obra de Dios. Y eso ya para nosotros debe ser diciente. Hay una obra por delante. Yo no sé si nosotros somos conscientes que hay una obra por delante que Dios quiere hacer en mi vida,
que hay una obra por delante que Dios quiere hacer en mi familia, que hay una obra por delante que Dios quiere hacer en la iglesia, que hay una obra por delante que Dios quiere hacer para llevar el evangelio a otros. Y esa obra requiere no solo de un gran liderazgo, como el liderazgo de nuestro Señor representado por Nehemías, sino requiere la cooperación de todos nosotros. Es una obra que él no podía hacer solo, hermanos. Con todo lo gran líder que Nehemías era, él no la podía hacer solo. Hermanos, y en un sentido podríamos decir nosotros lo mismo. Con todo que Dios nos dote de uno o dos o tres hombres con grandes cualidades y grandes dones, la verdadera obra de Dios involucra a todo el pueblo de Dios. Usted va a encontrarse que sacerdotes, zapateros, hijos de zapateros, hijas de zapateros, pescadores, se involucraron en la edificación de este muro. Y mire lo interesante, hermanos, si usted mira más adelante, en los versos siguientes, usted va a encontrar una cosa maravillosa, hermanos. En el capítulo 3, usted va a encontrar una lista de nombres. Usted pasa al capítulo 3, usted va a encontrar una lista de nombres de personas que hicieron parte de esa edificación. ¿Y por qué Dios deja eso? Yo siempre he sido... Yo no sé si a usted le pasa, usted llega al libro de Crónicas, o llega a algunos libros de Reyes, o llega a estos libros y usted dice, pero ¿por qué esa lista tan larga de nombres? Usted le da hasta pereza leerlo y usted coge y salta de una vez para la historia, ¿no? Y dice, ¿por qué Dios dejó registrado esos nombres? Bueno, cuando Juan en Apocalipsis ve la Nueva Jerusalén y Dios le concede acercarse, él se da cuenta que los fundamentos de la ciudad tienen nombres. ¿Cuáles son los nombres que aparecen ahí? Los nombres de los 12 del Cordero, los apóstoles. ¿Y por qué? Porque esa ciudad, la Nueva Jerusalén, que representa el pueblo de Dios del nuevo pacto, comenzó siendo edificada por el fundamento de ellos. Y esos nombres, como quedarían en cualquier monumento, hacen alusión a aquellos que trabajaron. Entonces, los nombres que aparecen en Nehemías son una alusión, mire esa cosa, hermanos, una alusión inspirada por Dios para recordar el nombre de cada persona y de cada familia que se involucró en este trabajo. ¿Por qué? ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios sabe cuándo su pueblo se involucra. ¿Quiénes de su pueblo se involucran? Él sabe cada uno de los que pone su mano en el arado. ¿Y saben qué, hermanos? Como dice la epístola a los Hebreos, Dios no se olvida de la labor de nuestras manos. Entonces, el segundo aspecto que vamos a ver fue la cooperación activa, fiel, diligente, valiente de un pueblo que estaba en miseria, pero que fue despertado por Dios para hacer una obra gloriosa en su generación. Y yo diría, hermanos, que Dios nos despierte. Porque el problema no está, ¿saben que el problema no está en la ruina? El problema no está en la pobreza. El problema no está en la vergüenza en la que a veces estamos. El gran problema es la apatía de los que viven ahí. La indiferencia de los que viven ahí. La falta de compromiso de los que viven ahí, las distracciones en las que se encuentran los que viven ahí. Pero la palabra de Nehemías despertó a este pueblo a levantarse. ¿Cuál es la idea de levantémonos? La idea de levantémonos es que estamos en una situación cómoda, tranquila, así sea en la miseria, pero es que así a veces estamos, hermanos. Mi vida espiritual está en ruina, mi familia está en ruina, la iglesia está en ruina y yo todavía estoy acostado ahí. Entonces la idea de levantarnos no es solo una acción de pararnos, sino es una acción de disponernos a trabajar. De disponernos a quitar el escombro, a quitar la basura, a restaurar lo caído. Entonces cuando el pueblo responde, hermanos, es algo maravilloso. Levantémonos. Dejemos la apatía, dejemos la indiferencia.
Es como si por eso estuviera diciendo, comprometámonos con esto que va a ser Nehemías. Y la otra palabra, y edifiquemos. ¿Qué es edificar? Trabajar. Edificar es la acción de construir, ¿sí? O de restaurar en este contexto, ¿sí? De restaurar las cosas caídas. Y yo podría decir algo, hermanos, que en un sentido personal, en un sentido familiar, en un sentido de iglesia, en nuestro ministerio es muy cierto. Nosotros somos llamados a edificar. ¿Qué significa eso? Que vamos a vivir aquello que construyamos. ¿Qué pasa? En la iglesia sucede mucho eso, sobre todo cuando las iglesias están comenzando. Hermanos, es que aquí no hay esto, es que aquí no hay esto, es que en mi casa no hay esto, es que en mis hijos no hay esto, es que en los hermanos que sirven no hay esto. ¿Y qué es lo que sucede, mis hermanos? Que no hay, ¿saben por qué no hay? Porque no hemos edificado. Que no hay porque no hemos construido. Que no hay porque no hemos avanzado y dedicado tiempo a hacer algo que falta en medio nuestro. Entonces, obviamente no hay, y muchas veces lo que hay es ruina. ¿Y cómo Dios va a cambiar esa situación? Bueno, Dios va a cambiar esa situación en la medida que escuchamos su palabra y somos despertados para trabajar en esos asuntos. Si yo quiero tener una vida cristiana, espiritual, madura, yo con la gracia de Dios y con la ayuda de Él, tengo que trabajar para edificar esa vida. Si yo quiero tener un matrimonio estable, saludable, fructífero, bendecido, eso no surge de la noche a la mañana, eso requiere tiempo, eso requiere compromiso, eso requiere sacrificio. Si yo quiero que las personas se salven y lleguen y sean añadidas, eso requiere que nosotros trabajemos. Si yo quiero tener hombres comprometidos con Dios, con la palabra, trabajando, yo requiero dedicarme e invertir tiempo en ese grupo de personas. Entonces a veces creemos que las cosas suceden así por arte de magia. Si yo quiero tener un liderazgo sólido en la iglesia, que va hacia un mismo lugar, que es dirigido por Dios, que puede pastorear la Grey, yo tengo que invertir tiempo en esos hombres, enseñar a esos hombres, entrenar a esos hombres y ayudar a esos hombres. Pero nosotros queremos que las cosas sucedan así. Por arte, hermanos, la obra de Dios, como decía Martin Lloyd-Jones, Dios no es un mago. Nosotros tenemos esas ideas, como si Dios hiciera, ahora eres una mujer espiritual, ahora eres un buen esposo, ahora eres un buen predicador, ahora eres una mujer. No, esas cosas no suceden así, requieren trabajo. ¿Ustedes han visto cuántas veces aparece esa palabra edificar, cooperar, trabajar en el Nuevo Testamento? Levantémonos y edifiquemos. Yo quiero solo resaltar algunos ejemplos de esos hombres y esas mujeres que cooperaron en esa obra. Entonces vamos a mirar algunos ahí en el capítulo 3. Es lo que dice el verso 1. Dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananael. Hermanos, los primeros que se levantan ante este llamado son los sacerdotes. Ellos ven, ellos tienen un amor profundo por el templo, por Dios, por la palabra. Obviamente eran los primeros que tenían que levantarse. Eran los que representaban la autoridad espiritual del pueblo de Dios. Eran los que tenían la ley, eran los que ofrecían los sacrificios. Hermanos, inevitablemente en el pueblo de Dios hay algunos que se tienen que levantar primero. Hay algunos que representan la autoridad de Cristo. Los varones representan la autoridad de Cristo. Los que predican la palabra representan la autoridad de Cristo. Los que llevan más tiempo en el Señor representan la autoridad de Cristo. Y nadie va a cooperar si los que están adelante no están trabajando. Se requiere en la iglesia hermanos que trabajen, que sean ejemplo, que despierten a los otros,
que sus vidas llamen la atención a otros a seguirles en esta labor. Hermanos, no hay nada más terrible que llegar a un lugar donde los líderes espirituales son indiferentes, son superficiales, son descuidados en su compromiso con la iglesia, están ocupados en las cosas de este mundo y no en las cosas de Cristo. Eso es hermanos, no existe tal vez una situación más lamentable para una iglesia que su liderazgo espiritual sea pobre, que su liderazgo espiritual no tenga trabajo, porque hermanos, el servicio se ve. Usted puede llegar y ver personas que saben predicar, pero no tienen obras, no tienen trabajo, no tienen fruto en sus vidas, ¿sí? Pero realmente los primeros que dijeron hay que levantarnos fueron los sacerdotes. Necesitamos trabajar, necesitamos procurar, necesitamos esforzarnos, necesitamos involucrarnos. Y ellos comenzaron a restaurar una serie de puertas y partes del muro que eran muy significativos. No tenemos el tiempo para estudiarlo, hermanos, porque cada lugar que ellos restauraron tenía un propósito. Pero en un sentido, como decíamos, ¿cuál sería, si estoy hablando de mi vida personal, el aspecto que yo como sacerdote tengo que restaurar, edificar? ¿Será mi vida de oración? ¿Será mi estudio de la palabra? ¿Será mi santificación? ¿Será mi pecado que está llenándome de ruina? ¿Será mi vida matrimonial? ¿Cuál es el asunto en el cual yo necesito levantarme y trabajar? ¿Será que necesito comenzar a visitar a los hermanos? ¿Será que necesito comenzar, no sé, a trabajar con los jóvenes? No, cada uno va entendiendo, ¿no, hermanos? Pero lo cierto es que los sacerdotes necesitan levantarse y sus hermanos también. Eso es un llamado, yo creo, ¿no, hermanos? A todos nosotros, a todos los hombres. Dice el verso 1, entonces se levantó. Eso habla de, se puso manos a la obra, se dispuso para hacer el trabajo que debía hacerse, se puso al frente. Y los sacerdotes con él. Más adelante mire lo que dice otro pasaje, hermanos. Dice ahí en Nehemías, bueno, no, hay una frase ahí en el verso 1 que interesante. Dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Elías con sus hermanos los sacerdotes y edificaron las puertas de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea. Las puertas de las ovejas, hermanos. ¿De qué hablaba la puerta de las ovejas en Jerusalén? Del lugar por donde entraban los animales. ¿Y cuáles animales? Los animales que iban a ser sacrificados en el templo. ¿Por qué era importante esa puerta? Porque esa puerta de alguna manera era la que traía el rebaño de animales que iba a ser sacrificado en el altar de Dios. ¿Qué representa eso? Bueno, eso representa muchas cosas, hermanos. Pero eso es el lugar por donde entran los sacrificios que van a ser ofrecidos a Dios. Y muchas veces, ¿saben qué pasa en el templo y en la casa de Dios? No hay sacrificios. Porque la puerta está en ruina. Y si hay en ruina, no puede entrar. ¿Qué hicieron los sacerdotes? Obviamente ellos servían en el templo, entonces a ellos les importaba esa puerta. ¿Me van a entender, hermano? ¿Sí en la relación? Entonces ellos lo primero que restauran es esa puerta, porque esa puerta seguramente estaba llena de escombros. ¿Y saben qué es lo que sucede? Que el diablo no quiere que haya adoración ni sacrificios a Dios. Entonces derriba la puerta por donde se entran los sacrificios. Pero los sacerdotes que tienen carga, ellos dicen, necesitamos restaurar el sacrificio a Dios. ¿Qué podríamos pensar de sacrificio? Es que esto podría ser muy simbólico en muchos aspectos. Pero por ejemplo, una iglesia tiene que aprender a adorar a Dios. Tiene que aprender a ofrecer sacrificios a Dios. Tiene que aprender a orar. Tiene que aprender a dedicarse y consagrarse y ofrecerse a Dios. ¿Sí? Y los sacerdotes saben que esa puerta es importante, hermanos. Y ellos trabajan en pro de eso. Y yo me podría pensar, ¿qué es importante en el estado espiritual que nos encontramos? Personalmente, familiarmente, como iglesia. ¿Cuáles son los asuntos débiles de la iglesia en los cuales necesitamos orar y levantarnos con la gracia de nuestro Señor e invertir en ellos? Bueno, pueden ser muchos, ¿no? Pero lo cierto es que necesitamos levantarnos. Y dice ahí, mire esa parte. Ellos arreglaron. ¿Saben que la palabra que usa ahí el texto hebreo es bien interesante, hermanos? Porque no es solo arreglar de
de alguna manera devolver al estado original la puerta, sino la palabra que usa el escritor es kadash. Y es una palabra que se usaba para santificar algo. Entonces, de alguna manera, ellos arreglaron lo que estaban haciendo, era como volver una puerta a su lugar y santificarla para algo. Porque saben que es una de las mayores cosas que necesita la iglesia, así representado en esto. La iglesia necesita volver a consagrar, a santificar ciertas cosas que se han vuelto comunes en medio nuestro. ¿Sí? Hermano, nuestras reuniones son santas. Amén. Cuando oramos es un ejercicio santo. Cuando predicamos es un ejercicio santo. Cuando adoramos es un ejercicio santo. Cuando tenemos comunión es un ejercicio santo. Cuando nos exhortamos es un ejercicio santo. Cuando nos aconsejamos es un ejercicio santo. Pero eso a veces se vuelve común. Y a veces somos bien irreverentes en esas cosas. Y restaurar es volver a darle ese lugar solemne. Solemne a eso. Recuerdo haber tenido tiempos, hermanos, donde estábamos en reunión y un hermano durmiendo, otro hermano distraído, un hermano con el celular, y tener que, en el amor de ser hermanos, esto es santo. Así estemos en una casa, así seamos 5, esto es para Dios y esto es santo. Cuando vamos a partir la cena, esto es un ejercicio solemne. Cuando vamos a predicar la palabra, es un ejercicio santo. Porque es que la ruina trae todo eso, hermanos. Que usted no le dé el valor verdadero a las cosas. Y ellos tenían que restaurar. Hermanos, yo les voy a decir, hasta un ejercicio tan sencillo a nuestros ojos como recoger una ofrenda en la iglesia es un ejercicio santo. Pero en nuestros días o no se hace o se hace de cualquier manera. ¿Sí? Porque no entendemos la solemnidad de eso. A veces y respetamos la reunión y respetamos a los hermanos y tratamos las cosas del Señor de cualquier... Porque no tenemos un salón. ¿Sí? A veces es la mentalidad. Pero necesitamos recordar qué es santo para Dios y restaurarlo. Y eso hicieron los sacerdotes. Mire qué dice más adelante de ellos. Ahí en el verso 28, de los mismos sacerdotes, dice 3:28, dice: desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes. Mire esta frase. Cada uno. Esa frase, hermanos, esas frases no son... Nehemías dijo, los sacerdotes, cada uno. ¿Y dónde restauró? Mira lo que dice ahí. Enfrente de su casa. Hermanos, los sacerdotes fueron impulsados, fueron estimulados como el resto del pueblo a restaurar. Y muchas veces la ruina no estaba lejos, estaba al frente de su casa. Estaba a la vista de ellos. Y se habían acostumbrado. ¿Sí? Y a veces la ruina, ¿verdad? La ruina está ahí delante de nosotros. Que Dios nos despierte como despertó a estos sacerdotes para entender que el trabajo está primeramente ahí. Está ahí a la mano, está ahí frente a nosotros. A veces lo que decíamos, el trabajo soy yo, es mi esposa, es un hijo, es este asunto, o es este servicio, esta responsabilidad que he recibido, es esto que me ocupa. Y la muralla tenía una gran extensión, entonces ellos necesitaban repartirse, y la mejor manera de repartirse fue hacer el trabajo que les correspondía frente a sus casas. Esto muestra, hermanos, que todos tenemos una responsabilidad que compete a nosotros de frente. Y en la medida que todos vamos trabajando en aquellos asuntos que están delante de nosotros, la muralla va cogiendo forma. Yo le preguntaría, ¿cuál es la parte frente a su casa que hay que restaurar? ¿Cuál es la parte que está delante suyo? Porque como decíamos, en esta edificación todos tenemos parte. Todos tenemos parte. Alguien decía comentando este pasaje, debemos preguntarnos si parte del fracaso del testimonio público y parte de Cristo o práctico de Cristo
no se puede atribuir justamente a un descuido personal de nosotros delante nuestro. ¿Sí está entendiendo lo que dice el comentarista? ¿Será que el problema en la iglesia es algo que yo no hago, que tengo que hacer? ¿Será que es algo que Dios me ha encomendado de crecer, de orar, de consagrarme, de crecer en esto, de trabajar en esto? Y eso está dejando una brecha en medio del muro de Dios, en medio de su casa. Bueno, nosotros necesitamos entender que hay un trabajo, una responsabilidad que está delante de nosotros. Y lo lindo de estos sacerdotes fue que ellos entendieron eso y se levantaron y edificaron. Y cada uno edificó frente a su casa. Frente a su casa. ¿Sí? Le decía a los hermanos, nosotros tenemos unas reuniones que distribuimos por sectores. Y un hermano me decía, hermano, yo puedo ir a la reunión que queda más. Le puede ir, pero primero ocúpese en su casa, su sector. Los que están ahí cerca de usted. Esa familia, esa hermana, ese hermano, esa pareja que están ahí cerca. ¿Cuál sería el frente de su casa? O sea, a veces no podemos abarcar todo, pero si cada uno de nosotros comienza a ser fiel en lo que está frente a nosotros, hermano, el muro comienza a restaurarse. Entonces levantémonos, como dijo este pueblo. ¿Y qué? Y edifiquemos. ¿Qué más? Mire lo que dice Nehemías 3, verso 2. Dice, mire más nombres, dice, junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado, ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Y dice el 4, junto a ellos, miren hermanos, yo quiero resaltar la frase, junto a ellos y junto a ellos. ¿De qué le habla eso a usted? De algo colectivo, de algo corporativo. Hermano, no existe mayor belleza que ver la iglesia levantarse toda, hacer cada uno su parte. Y no hacer su parte aislado, sino junto a él, junto a ellos, junto a junto. Ahora este pueblo se levantó, ¿saben qué, hermanos? En armonía. Este pueblo se levantó en unidad. Y como dijo el Señor más adelante, un reino dividido, hermanos, no prospera. No prospera. El reino de Dios tiene que trabajar en armonía, juntos, en unidad, teniendo una misma vocación, un mismo propósito, un mismo objetivo. Y ahí es donde lo que decíamos, la importancia tanto de Nehemías como del pueblo de tener un foco, tener un objetivo común que es el que nos estimula, que es el que nos une y que es el que nos lleva a trabajar juntos. Hermanos, sí, nosotros ahorita estamos estudiando 1 Corintios con la iglesia. ¿Y saben cuál es el mayor problema de la iglesia de Corintios? Uno pensaría, no, un hombre que está en adulterio. Otro pensaría, no, una herejía que estaba sucediendo en la negación de la resurrección. No, otro diría los dones espirituales. Pero ¿saben cuál era el problema mayor de la iglesia de Corintio? La falta de unidad entre ellos. 4 capítulos Pablo tratando el asunto de las divisiones. Y divisiones que no tenían sentido, eran fruto de inmadurez. Fruto de carne, fruto de rivalidad, fruto de orgullo, fruto de celos. Hermanos, si hay algo que necesita la iglesia para llevar a cabo la obra que Dios le ha encomendado, es unidad. Y la unidad no es instantánea. La unidad se construye, hermanos. Se construye con comunión, con compañerismo, con sinceridad, con paciencia, con perdón. ¿Sí? Es triste, gente que no puede servir en la iglesia, no puede trabajar en la iglesia porque no tiene la capacidad de ser paciente con sus hermanos. No tiene la capacidad de perdonar a sus hermanos, no tiene capacidad de soportar a sus hermanos. Traen a la comunión cosas que dividen y no unen. Pero de alguna manera el espíritu de Nehemías creó un ambiente donde todos se sintieron parte de esa obra. Todos entendían que tenían un lugar, un trabajo, una actividad.
Y eso deberíamos hacerle sentir a las personas. Yo creo que, algo que el Señor me habló hace poco, era que cada persona que llega a la iglesia, cada familia que el Señor añade a la iglesia, aunque lleve 3 meses de creyente, aunque la hayamos bautizado hace 2 meses, aunque no pueda predicar, no pueda presidir una reunión, no pueda conseguir por su inmadurez, esa persona con 2 o 3 meses debe sentir que hace parte de la iglesia y debe sentir que tiene responsabilidad en la iglesia. Sí, porque es que, hermanos, en la obra de Dios todos tenemos parte. Todos tenemos parte. Y así sea. Vamos, necesitamos a alguien que... no quiero dar ejemplos para no menospreciar ningún servicio, pero en la iglesia todos tenemos un lugar, hermanos. Y en la medida que comenzamos a trabajar junto, el asunto comienza a tomar un color maravilloso. Entonces la obra de Dios requiere un pueblo despertado, un pueblo coordinado. Y recuerden, estas cosas no son espontáneas. Para hacer esto hay que trabajar. Yo no sé si está construido su casa. Construir, hermanos, es una tarea difícil, ¿no? Yo recuerdo que la última vez que hicimos algo en la casa le dije a mi esposa, yo no quiero construir más algo en mi vida. Esta es la última vez que hacemos algo. Porque es una tarea. Yo me imagino a Nehemías, bueno, ustedes van a hacer esta parte, coordinen esta parte. ¿Y por qué no podemos hacer esta parte? Bueno, porque usted es frente a su casa. Me imagino distribuyendo, preparando, ayudando con los materiales, advirtiendo a los enemigos. Pero hermanos, esta obra es tan importante que vale la pena. Coordinarnos, orar, pagar el precio, sufrir, involucrarnos. Entonces fue una obra colectiva, fue una obra donde todos trabajaron, hermanos. Y fue una obra que de manera maravillosa fue próspera. No, es que no alcanzamos por el tiempo de ver más versículos, pero usted va a encontrar nombres de mujeres. Las hijas de fulano se involucraron en el trabajo. Los hijos de sultano se involucraron en el trabajo. ¿Qué significa eso, hermanos? Que la obra de Dios prospera en la medida que todo el pueblo de Dios se involucra. Que todo el pueblo de Dios trabaja unido. Y que todo el pueblo de Dios coopera con Dios para que la obra avance. Obviamente, si ya lo leemos a la luz del Nuevo Testamento, podemos decir que hay dones, hay ministerios, hay encargos, hay autoridades, hay de todo, pero lo importante es que todo pueda crecer en armonía bajo la dirección de Cristo para que la obra prospere. Ahora, hay un paréntesis, hermanos, que yo quería resaltar hoy, y sería el tercer punto de la enseñanza. Hay un verso más adelante que se nos dice algo, yo diría, triste. En medio de todo este trabajo, ahí en el verso, mire lo 5, mire lo que dice, verso 5, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Yo quería resaltar este paréntesis. Pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Mire ese paréntesis. Usted puede creer que en una lista, y tales hicieron esto, y tales restauraron esto, y tales hicieron esto, y tales hicieron esto. Y llega y dice, yo diría, oiga, pero ¿por qué Nehemías escribió eso, hermanos? ¿Por qué Nehemías escribió eso? Dice, los tecoístas restauraron, pero los grandes no se dispusieron para la obra de Dios. Hermanos, si nosotros estamos diciendo, y habíamos dicho ahorita, que de alguna manera los nombres de todas las personas que están aquí es como un memorial a que ellos cooperaron en esta gran obra, también quedó para memoria los que no cooperaron. También quedó para memoria aquellos que no se dispusieron. También quedó para memoria aquellos que fueron en su corazón indiferentes a la obra de Dios. ¿A usted no le parece una memoria terrible? Imagínese que en la Jerusalén aparezca fulano y fulano participaron en la edificación de la iglesia en tal lugar, y fulano también, y fulana también, y tal familia también, pero fulano no se dispuso. Uy, hermanos,
Eso sería terrible, ¿no? Que nuestro nombre aparezca como aquellos que no nos dispusimos para hacer la obra de Dios. Mire lo que dice ahí, dice, pero sus grandes. Los tecoitas, Tecoa, mis hermanos, era como una pequeña ciudad cerca de Jerusalén. Entonces eran personas que de alguna manera no estaban en Jerusalén. Pero aunque no estaban en Jerusalén, ellos habían vuelto para restaurar Jerusalén. Pero por la herencia que tenían, ellos estaban ubicados en una ciudad próxima. Y mire lo que dice algunas versiones de la palabra en cuanto a la actitud de estos hombres. Dice la textual, dice, pero sus nobles, los nobles quiere decir que eran los nobles, los ricos, los de estrato alto. Dice ahí, pero sus nobles, mira esta frase como la dice la textual, no doblegaron su cerviz ante la obra de su Señor. O sea, fueron ellos no se dispusieron a doblegarse ante el Señor y la obra del Señor. Y uno, ¿por qué pensaría, por qué no lo hicieron? Tal vez porque eran nobles, estaban ocupados en muchas otras cosas. Tal vez no les importaba Jerusalén ni la condición espiritual. O tal vez su corazón estaba endurecido con Dios. La versión de las Américas dice así, pero sus nobles no apoyaron la obra. La versión del lenguaje actual dice así, pero los hombres importantes de este pueblo no quisieron ayudar a los que dirigían la obra. O sea, todas las frases son de negación. No se prestaron para ayudar, no doblegaron su servicio, no apoyaron, no quisieron trabajar. Oiga, qué frases tan tristes, ¿no, hermanos? Y yo diría que eso que representan los nobles de la ciudad de Tecoa, muchas veces se representa un espíritu muy común en la iglesia. La persona no se dispone a cooperar, no se involucra en el trabajo, no está dispuesto a colaborar, no está dispuesto a doblegar su servicio. Este es, en pocas palabras, el cristiano que viene solo a recibir, solo viene a escuchar, solo viene porque tiene una necesidad, pero él no está dispuesto a participar, él no está dispuesto a involucrarse, él no está dispuesto a cooperar, él no está dispuesto a ayudar a otros, él no está dispuesto a edificar, no está dispuesto a levantarse. Oye, ¿y cuántos cristianos existen así, no? Que la obra de Dios no les preocupa. Ellos son indiferentes, ellos ven la ruina, ellos ven las necesidades, pero para ellos eso no es importante en sus vidas. El Señor Jesús usó una parábola, ¿se acuerdan la parábola de la cena? Y invitó a algunos. Y dice la parábola, no, es que yo me acabé de casar. No, es que compré unas yuntas de bueyes. No, es que tengo tal trabajo. No, es que comenzaron a dar, ¿qué? Excusas. Hermanos, para Dios no existen excusas. Para Dios no existen disculpas. Cuando nosotros menospreciamos la obra de Dios y no participamos, estamos pecando contra Dios. Estamos pecando contra Dios. Cuando hay necesidad, cuando hay un trabajo por hacer y somos indiferentes, estamos pecando como los tecoitas. ¿Y saben qué, hermano? Eso va a ser recordado. Eso va a ser recordado por Dios. Va a haber un memorial. Así como va a haber un memorial de los que cooperaron, va a haber un memorial de aquellos que no cooperaron. Y si uno se pone a pensar, en un tiempo de pobreza, necesidad, Dios había bendecido a estos hombres. Seguramente Dios los había prosperado, seguramente Dios los había ayudado. Y Él esperaba que ellos se involucraran. Él esperaba que ellos se involucraran. ¿Sí? Entonces dice ahí, se me perdió el versículo. Verso 5. E inmediatamente a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron. No tuvieron tiempo, hermano, no tuvieron interés, no tuvieron preocupación. ¿Para qué?
para ayudar a la obra de su Señor. Ellos hubieran podido ayudar. Hermanos, a veces, ¿qué es ayudar? ¿Qué es cooperar? ¿Qué es estar ahí? Hace poco estábamos hablando con unos hermanos y yo les dije, miren hermanitos, si ves esa pareja de ancianos, señalándole una familia en la iglesia, ellos son los hermanos que desde el comienzo han estado con nosotros. Piensen en una familia fiel. Siempre abrieron las puertas de su casa. Siempre nos recibían con una comida cuando nos reuníamos allá. Siempre cuando había algo para hacer, los hermanos estaban dispuestos a cooperar. Y son personas que nunca han predicado, no tienen grandes dones, no tienen grandes talentos, pero eran una familia fiel. Fiel, hermano. Dispuestas. En su sencillez, cooperaron, amaron. Y esta es la hora. Yo el domingo los hermanos oraron, hermano, voy para Medellín, voy a compartir con los hermanos. Qué bendición, hermano, oraron por nosotros. A los 2 días, siempre sucede, la hermana me manda un mensaje. Una ancianita, hermano, estamos orando por usted para que el Señor lo use, para que el Señor lo guarde, para que el Señor lo sostenga. Ella no está conmigo acá, pero está conmigo acá. ¿Está qué? Apoyando, está animando, está sosteniendo. Hermanos, yo he tenido la experiencia con otro hermano en la iglesia. Mira esa experiencia linda, porque a veces ayudar son muchas cosas. A veces usted está en una época difícil de prueba familiar, de prueba de esas épocas difíciles con la iglesia, situaciones, conflictos. Me acuerdo un día que pasé a predicar y prediqué, hermano, pero estaba en una lucha tremenda, cansado, desanimado, pero hay que estar al frente. Si estemos cansados, si Dios nos ha puesto, hay que estar. Y termino así bien cansado de predicar y bajo y se me acerca este hermano. Y varias veces Dios lo ha usado de esa manera. Me dice, hermano, me coge mi hermano, me abraza y varón, no sabe cuánto usted me ha bendecido con esa palabra. Siga adelante, el Señor lo usa. Usted es hermanos, es como si ese hombre me hubiera dado una vitamina, como si me hubiera inyectado un suero de ánimo. Qué bendición tener hermanos que colaboran, que cooperan, que animan, que bendicen la obra, ¿no? Porque a veces algunos llevan más un peso que otros. Pero aunque tal vez yo no tenga que llevar el peso, yo puedo colaborar con otros, cooperar con otros, ayudar a otros. Un día un hermano me decía, hermano, ¿sabe qué? Usted sabe que yo no me ponga el micrófono, decía el hermano, no me ponga el micrófono porque yo no puedo. Pero hermano, si le tengo que llevar la maleta para cooperar, yo le cargo la maleta. Qué lindo ese tipo de hermanos, ¿no? Qué lindo ese tipo de familias que se disponen para la obra de Dios. Entonces, hermano, a veces no somos todos, pero todos deberíamos involucrarnos. Que no quede a mí ese versículo me pareció terrible, hermanos. Dice ahí, pero imagínense que yo a veces, imagínense que esta frase sonara así. Pero las mujeres no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Pero los jóvenes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Frases terribles, ¿no, hermanos? Pero los solteros no se prestaron para la obra del Señor. Pero los casados no se prestaron. Suena terrible, ¿no, hermano? Pero los matrimonios no se prestaron. Uy, no, qué frases terribles, hermano. Que Dios nos guarde, ¿no? De una frase así. Porque aquí fueron los nobles. Hay lugares donde usted ve los jóvenes distraídos, perdiendo su vida en el mundo, su tiempo en el mundo. Hay iglesias donde usted se ve los hermanos mayores. Y una vez llega a una ciudad, oye, ¿dónde están los hermanos? No, hermanos, es que usted sabe, los hermanos se la pasan paseando. Y decía, qué triste, hermano. Qué triste que la gente lo conozca a usted por pasear y no por servir al Señor, ¿no? No, es que usted sabe, hermanito, que fulano... Hermano, pero para Dios esa indiferencia, hermanos. Para Dios esa falta de compromiso. Para Dios eso es un agravio a su gracia. Eso es un agravio a su propósito. Es un agravio a su obra. Y en últimas, como lo decíamos desde el miércoles, la obra de Dios prospera con hombres que aman y están dispuestos a trabajar en este propósito. Entonces, que el Señor nos guarde
de ser recordados, ¿no, hermanos? Por no habernos involucrado en el propósito. Ahora, como paréntesis final, a pesar de que los nobles no se involucraron, el pueblo tecoita sí. Y es interesante, ¿no? Los nobles no se involucraron, pero los tecoitas sí. ¿Qué quiere decir? Que nada nos justifica, hermanos. Porque los tecoitas hubieran podido decir, no, es que los nobles no quieren ir. No, es que los nobles no quieren cooperar, entonces no vamos a hacer nada porque los que tienen que estar no lo están haciendo. No, a pesar de que los nobles no fueron, ellos fueron. Y eso también es una lección, hermanos. A pesar de que otros no se involucren, nosotros debemos involucrarnos. A pesar de que otros sean indiferentes, nosotros deberíamos ser fieles. A pesar de que a otros no les pese el asunto, a nosotros nos debería pesar la obra del Señor. Entonces el pueblo tecoita, aunque los nobles no fueron, ellos sí cooperaron con la obra del Señor. Entonces, hermanos, la influencia de Nehemías, la cooperación del pueblo, y ahí ese paréntesis feo, ¿no? De aquellos que no quisieron cooperar con la causa del Señor. Es que el Señor nos ayude en estos días a ser de ese pueblo que se levanta y unido a nuestro Señor Jesucristo trabaja por la obra que Él está edificando en estos tiempos. Amén. Vamos a orar para dar gracias al Señor y a su palabra.